Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy compramos una edición de colección. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago. Y es más, si vas de parte de este colaborador, te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana en este su programa, haciendo incursiones, ahora también entrevistas, que normalmente las estamos haciendo los días miércoles, y también los gameplays que estamos haciendo, streameando varios videojuegos. Muchas gracias a todas las personas que están suscritas al canal. Si no lo estás, ya sabes que te puedes suscribir, también puedes apoyar este video regalándome un like. Y también muchas gracias a las personas que apoyan con sus yapes, sus plines y con sus super chats. El día de hoy vamos a adquirir una edición de colección para rendirle tributo a un gran juego que la verdad me marcó bastante, que es el Days Gone. El Days Gone, mis amigos, juego realizado pues por Ben Studio, lanzado al mercado en el año 2019. Personalmente para mí este es un juegazo. Cuenta la historia de nuestro amigo Deacon, que pasa diferentes adversidades, pero lamentablemente sucede un hecho que se separa de su esposa justamente cuando hay una infección de un virus que transforma a las personas en zombies, y él se queda con su mejor amigo y su esposa se pierde en el camino. Y la historia trata de que durante todo momento nuestro amigo Deacon trata de recuperar a su esposa. Es un videojuego que ya lo he querido conseguir en su edición de colección, pero tontamente pensaba que iba a bajar de precio, pero a través del tiempo se ha ido incrementando, ya que se ha vuelto cada vez más escaso. La jugabilidad en la moto de nuestro amigo Deacon, la cantidad de armas, los retos y misiones secundarias que puedes realizar, inclusive contando con la increíble horda de zombies que te vas a enfrentar. La verdad que yo soy muy poco de jugar videojuegos por segunda vez, pero este de aquí sí sería un videojuego que lo volvería a jugar, y justamente para hacer un streaming. Así que el día de hoy quiero conseguir esta edición de colección y ojalá que tengamos suerte, mis amigos. Así es, mis amigos, hace muchísimo tiempo que he querido comprar esta edición de colección, pero la verdad que la he dejado en stand-by porque tenía el error de pensar de que iba a bajar de precio. Pero me doy con la sorpresa de que cada día sube más de precio y actualmente ya se encuentra en los $350. Está el precio demasiado elevado. E incluso en una oportunidad, ¿se acuerdan? Los que constantemente me siguen, la pudimos encontrar en el centro comercial Salaberry y no la pude comprar en esa oportunidad porque tenía la errada idea de que iba a bajar de precio, lo cual eso no ha pasado. Y hoy en día ya quedan muy escasas. Pero me acabo de percatar que una tienda de uno de nuestros amigos, que ya le hemos hecho video en el canal, ahora está trayendo ediciones de colección, y justamente ha traído esta edición de colección del Days Gone. Así que no quiero dejar pasar esta oportunidad y vamos a ir en este momento a su tienda para poderla adquirir. Así que vámonos para allá. Y bien, mis amigos, hemos regresado aquí al Callao, donde nuestro amigo Héctor de Alien Games. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Mucho gusto, bienvenido, ahí estamos. No, cuéntame, Héctor, ¿no? Ahora has traído, te estás especializando en ediciones de colección, ¿no? Así es, ¿no? Mira, ahorita la tienda, bueno, a pesar de que ya tenemos un tiempo en el mercado, ¿no? Y la anterior visita, ahora estamos implementando lo que son colecciones, más que nada, ¿no? Las ediciones de colección de diversos juegos, igual que las consolas también de colección en caja, ¿no?
Cuando se encuentran con amigos, oh, yo tengo el Steelbook, tú no lo tienes. ¡Es mía! Me lo consiguió alguien, Neissan, acuérdate. Y ahí es que empieza, ¿no? El tema de competencia sana entre los coleccionistas. De hecho, mis amigos, vamos a pasar a ver varias ediciones de colección que hay aquí y que no son muy usuales ver. Así que, ¿qué te parece, Héctor? Vamos a ver algunas ediciones. Claro, cómo no, ahí vamos. Y miren, mis amigos, la enorme cantidad de ediciones de colección que hay aquí en Alien Games. Hay algunas que sí hemos visto comúnmente en algunas tiendas o en alguna de nuestras incursiones, pero hay otras que no, que ahora Héctor nos va a ir comentando. Hay bastante que mostrar. Bueno, acá tenemos una que es bastante usual de siempre ver, que es la edición del The Last of Us, pues, ¿no? Claro, ¿no? Esa edición pues es la edición que tiene la estatuilla de Ellie, ¿no? De 31 centímetros de altura, ¿no? Que viene con la pulserita, el branding, los códigos, los DLCs, ¿no? Esa, por ejemplo, edición, Martín, la estamos dejando para toda la gente de tu canal. Su precio es real de 800 soles. La estamos dejando por solamente venir de parte del canal tuyo, Martín, en 720 soles, precio de promoción, 80 soles de descuento. Claro, 720 soles y ya está escaseando, ¿ah? Claro, ya no hay. Ya está escaseando. Hay personas que a veces viven en el pasado cuando habían bastantes de estas ediciones, Sí, claro. ¿no? Pero hoy en día están escaseando, ¿no? Entonces, buen precio, ¿ah? 720 soles. Y luego por acá tenemos esta hermosa edición de colección, miren, de la Uncharted 3, de la PlayStation 3, ¿no? Ahí está, Claro. la edición de colección. Qué bonita. Coméntame, ¿cuánto está y qué es lo que viene? Esa, bueno, esa también la hemos puesto en promoción ahí en la página de Alien Games en el Facebook. De 820 la estamos dejando en 750 soles. 750 soles. ¿Qué es lo que trae? Trae un ropero contenedor de un Steelbook del juego Uncharted 3. Te trae la estatuilla de Nathan Drake con una AKM que está sujetando. Te trae la hebilla de la correa de Nathan, te trae el anillo que dice, ¿no? Las cosas pequeñas, ¿no? Las cosas grandes empiezan por cosas pequeñas, ¿no? O sea, es todo lo que trae la colección de Uncharted, ¿no? Claro, para todos los coleccionistas ahí de Uncharted, ¿no? Muy buena, que es escasa, pues, ¿no? No la he visto que la vendan comúnmente aquí. Y luego por acá tenemos, me parece que esta es la pistola, ¿no? Del Time Crisis 4, ¿verdad? Claro, esa es la Guncon 3, ¿no? De Time Crisis 4. Es para televisores mayores a 32 pulgadas, ya que tienes que poner los sensores en las esquinas del televisor y lo haces funcionar el Guncon como si estuvieras en el arcade, ¿no? Y puedas jugar ahí, pasar todos los niveles del juego Time Crisis, ¿no? Sí. ¿Qué precio tiene este de acá? Esa lo estamos dejando en promoción también en 320 soles. 320 pero ya soles. si vienen de parte del canal de Galmar, se llevan un descuento especial a 280 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Nada más, Martín. 280 soles. Y luego por acá, miren, tenemos pues al infaltable Kratos, ¿no? De ahí del God of War 3. Miren, ahí está Ultimate Edition de la PlayStation 3. Esta edición, ¿qué es lo que incluye y cuánto cuesta Héctor? Ese te trae la caja de Pandora, ya te trae también el juego God of War 3, un libro de arte y unos códigos DLC donde puedes descargar el soundtrack del juego. Su precio real ahorita la estamos trayendo en 750 soles para todo el público, ¿no? Solamente nos queda esta que está en exhibición, ya no hay más. Sí, pues trajimos 3 y volaron. Claro, normalmente se encuentra, y eso, las del God of War, el 4, pues se podría decir, pues, ¿no? Claro, pero este es Amazon. del 3, sí, del armazón, pero ya del 3 es un poco complicado encontrar estas ediciones de colección. Bueno, acá el Avengers, que también lo puedes encontrar aquí, ¿no? En la tienda de Alien Games. ¿Qué precio tiene el Avengers? Bueno, eso también lo hemos puesto en promoción, Martín, a toda la gente, a todos los seguidores del canal de Galmar. Bueno, de 600 soles que está esa colección sellada, se la estamos dejando en 550 soles para todo el público seguidor de Galmar, ¿no? Todo aquel que diga vengo de parte de Galmar, ya llévatelo en 550 soles. Solamente tenemos 2 unidades disponibles, ¿no? 2 unidades. Y miren, mis amigos, esta caja súper gigante, hermosa, de esta edición de colección del Marvel vs. Capcom Infinity. Cuéntame, Héctor, esta maravillosa caja que tienes aquí.
Mira, esta cajita es de el juego, como bien lo acabas de repetir, Marvel vs. Capcom Infinity. Mira, mide 20, 40 centímetros de altura esta cajita, ¿no? Esta cajita es una caja donde trae la colección completa con la réplica de las joyas del infinito, la estatuilla de Chang-Li, el Mega Man X, Iron Man y la Capitana Marvel, ¿no? Aparte te trae un steelbook del juego y acá te lo mostramos en primicia para tu canal, Martín, para todos los seguidores de Galmar. Estamos haciendo el unboxing, ¿no? Respectivo, aquí está el juego completamente sellado. Miren. Y en sellado, Steelbook, ¿no? En Steelbook con todos los DLCs, o sea, aquí no hay de que no sirve, que no vale, que no me sale, que esto no. Está todo completito y la caja me tiene un empaque hecho a medida, ¿no? Donde está también el logo de Capcom, aquí adelante se puede apreciar en alto relieve, ¿no? Está completamente nuevo y aquí está la maravilla. ¡Wow! Sí, ahí están las 4 estatuillas, ¿no? Incluso en su bolsa. Empaque original. Sí, acá está Chun-Li, aquí está Iron Man. La Capitana Marvel. Y Mega Man. Mega Man, y esta de acá es la réplica de las joyas del infinito. Bueno, acá claro. Mira, esta de aquí sí creo que la podemos sacar. Es un poco más sencillo de que la veas. Y como verás viene en su empaque, pues, ¿no? Completito, bien protegido, impecable. Y acá está la réplica, pues, ¿no? Del infinito, ¿no? Claro, ¿no? Ahí de nuestro amigo Thanos, pues, ¿no? De nuestro amigo Thanos para que destruya. Sí, no, mira. es una edición, ¿no? Que se ilumina. Claro. Ya, y acá la puedes apreciar, ¿no? Y cuéntame, Héctor, ¿y esta hermosa edición de colección del Marvel vs. Capcom, qué precio tiene? Mira, normalmente ahorita, por lo mismo que están escasas, están saliendo sobre más de 1500 soles, 1300 soles. Bueno, nosotros ahorita la estamos teniendo en promoción en 1200 soles. 1200 soles. Pero de todas maneras, a ese precio que ya le pusimos en promoción, le estamos dejando pues un descuento especial para todos los seguidores del canal de Galmar. Lo estamos dejando en 1100 soles para que se lo lleven de una vez. Esta sí solamente nos queda Una solamente. Una nada más. Sí, miren, 1100 soles, toda la edición de colección. Sellada, ¿no? Sí, con sellada. su juego sellado en Steelbook, con todos los DLCs y los 4 estatuillas y las joyas del infinito. Y luego acá en la tienda de Alien Games también hay otra edición de colección, el Tom Clancy del Splinter Cell. Miren, Otra cajita también de más de 20 centímetros, tiene 30 bastante centímetros. grande, bastante grande. Coméntame de esta edición de colección, Héctor. Bueno, este es el Splinter Cell de la edición Blacklist de Tom Clancy. Esta te tiene el juego en Steelbook, los DLC, pero lo más interesante de esta colección es el avión de aeromodelismo que trae en su interior. Te trae una réplica a tamaño escala del C-147B, el paladín de la misión del juego del Splinter Cell. O sea, tú lo ensamblas, le pones sus turbinas, le pones sus motorcitos y es a control remoto. ¿Esto qué quiere decir? Que tú te vas a un centro, a un aeródromo, después de haber ensamblado tu avión, el paladín, Manja, y lo puedes controlar. Hacer volar, o sea, Claro. no es un juguete, en realidad es un avión de aeromodelismo. Ya tú sabes que un avión de aeromodelismo supera pues los más de $300, Sí. $350, ¿no? Uy, qué genial Héctor, ¿ah? Y esta también es una edición que está sellada, ¿no? O sea, ahorita te puedo mostrar el contenido, pero todo en su interior está sellado. Ya Claro. te viene un cómic, te viene el juego, te viene los códigos exclusivos. Y bueno, el avión de aeromodelismo que ya de por sí es un... ¿Y qué precio tiene? Bueno, esta ahorita está saliendo en 1100 soles, pero igual para todos tus seguidores Galmar se lo estamos dejando en un descuento de 1000 soles, o sea, 100 soles menos, siempre y cuando me digan vengo de parte del canal de Galmar, estoy aprovechando mi descuento y se lo llevan a un superprecio en 1000 soles, de 1100 soles en 1000 soles. Y miren mis amigos, por acá a lo que hemos venido, Héctor. Ay, ay, ay. Sí, tienes acá la hermosa edición
de colección del Days Gone. Ahí está. Ya te hizo ojitos ya. Sí. Es bellísimo. Y tú sabes que es un videojuego que me marcó bastante. Es muy buen juego realmente hablando. Sí, sobre todo por la parte de la historia del brother que siempre fiel a su esposa, ¿no? Claro. ¿No? Fiel a su mujer y a su mejor amigo. Es un videojuego que lo recomiendo bastante, ¿no? Lo recomiendo bastante. Que ahora lo vamos a ver, pero ya vamos a hablar un poquito de él más adelante. Y luego por acá tienes nuevamente la edición de colección del GTA, ¿no? Del GTA Sí, 5. claro, mira, hoy en día esa edición ya se ha vuelto bastante escasa. Si antes era escasa, ya hoy día ya no la ves solamente acá en Alien Games. Y gracias a tu canal Galmar. Que bueno, ahora la tenemos pues edición completa, ¿no? Esa es la que viene con la bolsita, pues, ¿no? Esa es que viene la bolsa del dinero, te viene el snap, te viene la llave labrada de Rockstar, ¿no? El juego en Steelbook, las DLCs. ¿Qué precio tiene? Esa la estamos dejando en 800 soles, Martín, para 800 todos tus seguidores en precio promoción, ¿no? Porque ahorita ya el precio está sobre 1000 a 2000 soles, la he visto en eBay y en Amazon. Y luego por acá tenemos la edición de Call of Duty, el Modern Warfare. Claro. Qué bonita edición de colección, ¿no? El Dark Edition. ¿Qué precio tiene este acá, Héctor? Esa la estamos dejando en 920 soles ya precio promoción. Es la que te trae el casco de visión nocturna, ¿no? Que no es un juguete. Muchos se equivocan, piensan que es un juguete. No, este es en realidad un casco táctico de visión nocturna. Aparte te trae el juego en DLC. Y estado 10 de 10. Estado, pues, ¿no? este es nuevo. Estado 10 de 10, ¿no? No, esa la estamos dejando ya en 920 soles, ¿no? La teníamos en 1000 soles, ahora le hemos hecho descuento. Para todos tus seguidores, Martín, en 920 soles. Todo fanático de Call of Duty debería tener esa edición. Y luego por acá, miren, tenemos la edición de colección del Red Dead 2. Juegazo, ¿ah? Juegazo de nuestros amigos de Rockstar. Ahí está. Ellos se demoran bastante en sacar buenos juegos, ¿ah? Sí. Pero todos sus juegos son excelentes, Martín. ¿Qué precio tiene este de aquí? Ese sí lo estamos dejando en 850 soles, pero en realidad ahí no viene el juego, Martín. Ahí viene todo lo que es el merchandising, ¿no? Te viene el baúl, te viene un mapa, un rompecabezas de 1000 piezas, te viene un chal, te viene... O sea, bastante merchandising del juego, incluyendo los pines metálicos en forma de pistola. Hasta las cartas vienen. Hasta pues. las cartas No, te vienen del las juego. cartas vienen, ¿no? Te viene incluso la revista del supermercado, ¿no? De Dawson y Rawson, ¿no? Sí, claro. Sí, me acuerdo, ¿no? Pero Claro, juegazo. juegazo. Escaso hoy en día. Sí, Escaso esa edición. escaso. Y luego por acá tenemos el Call of Duty Ghost. Esta edición de colección que yo también la tengo. Claro. Es muy buena. Esa es la que viene con la cámara, pues. Esa ¿no? es la que viene con una cámara HD, que Sí. tampoco es un juguete, ¿no? O sea, está dentro del paquete, te viene una cámara HD, te viene el juego en Steelbook, el Call of Duty Ghost, y bueno, su precio ahorita ya liquidación prácticamente, 420 soles, mi hermano, para que se vaya de una vez, ¿no? 420 soles y que, por cierto, yo iba a abrir la mía para usar la cámara para grabar en mis incursiones. No es coincidencia. Pero no sería Sí. mala idea, porque Sí, es claro. una muy buena es cámara. una muy buena cámara, tipo una GoPro. Y ahora, miren, vamos a pasar por acá. Y por aquí tiene, miren, una PlayStation 3, el modelo Slim. Esta de aquí que la tiene en caja, el Tales Auxilia. Qué bonita edición, ¿no? De esta PlayStation. Coméntame, ¿viene con el juego y qué precio tiene este, Héctor? Bueno, esa edición, anteriormente hicimos una rifa de la misma edición, pero sin caja, sin nada, solamente la consola. Pero esta sí la tenemos en caja, es de 160 GB, es de la edición Tales Auxilia con el labrado, tiene el juego, tiene todo completito. En 1600 soles, mi hermano. 1600 soles. Claro. Bueno, hoy en día también encontrar una PlayStation 3 con caja original es Y un poco con todo complicado. sí, es muy complicado, ¿no? O sea, en realidad estas tres ediciones que tenemos aquí, la de Tales Auxilia, la de Ni no Kuni qué y la de bonita One esta, Piece, son ediciones completas en caja, prácticamente nuevas, 10 de 10. Sí. ¿Qué precio tiene esta de aquí? El Ni no Al Kuni. igual que la de Tales Auxilia, la estamos dejando en 1600 soles, ¿no? 1600 soles. Y acá Sí. tienes la de One Piece también. Esa es la pues, ¿no? más cara que hay ahorita, ¿no? Esa sí está sellada. Esa es la de Luffy, pues. Esa ¿no? es la de Luffy, claro, esa es la de Luffy. ¿Qué precio tiene esta de acá? Esa la estamos dejando en 2500, pero tenemos una
Ah, si Está quieres una acá 10 opción de más 10. económica, ¿no? Claro, Una opción en más- 1300 soles. Esta es la que viene suelta. Esa es suelta, sin caja, sin nada. Pero algunos está em- desde 10. Y algunos empezarán a decir, pero ¿por qué el precio tan elevado? Porque número 1 es una edición de colección. Número 2, miren el acabado de esta PlayStation 3 de One Piece. O sea, esto es de alto relieve, ¿no? Es Claro. grabado, Es ¿no? grabado. Sí, es es grabado. texturado. Sí, es texturado, miren, ¿no? El fino acabado que tiene esta PlayStation 3. Y que me parece que es una edición, no sé, corrígeme Héctor, Sí. solamente salió en Japón. ¿no? Solamente salió en Japón, Sí. ¿no? En este caso, pues, esta consola la tenemos igual completa, pero no tiene la caja. Tiene el manual, tiene el mando, tienes la consola y el juego de Luffy que viene. También lo tenemos disponible en 1300 soles, pero esta no 1300 tiene soles. la caja nada más, ¿no? 1300 soles. Y luego por acá tienes una PlayStation 3 en su caja original. Claro, ¿no? la En su de caja. 160 GB, el modelo 3001A, 3000A. ¿Qué precio tiene esta de aquí? Esa la estamos dejando en 950 soles. Esa sí está nueva, no se ha abierto nunca. No se ha abierto nunca. No, nunca No. se ha abierto. Ojo, no se ha abierto nunca. Nunca se ha abierto. Esa está ahí, Ujú. tal cual. Igual, Claro. la de arriba, que es la de 250. Esta de acá, Super la Slim, Super Slim. también Tampoco se ha abierto. Tampoco se ha abierto. Ya. Ya esa la estamos dejando en 800 soles. 800 y Y 950. 950. 950. Claro, tú dirás, pero la otra es más antigua que esto. Pero lo mismo dice, esa es el modelo 3000A. Ujú. Y no se ha abierto nunca, ninguna de las dos. Las dos están impecables, no se han abierto jamás. O sea, tú vas a Importante ser eso, el ¿ah? primer dueño, Sí. si te la llevas, tú vas a ser el primero en usar esta consola, vas a sacarle las cintas de seguridad y todo para ti, Ah, completita. ya. Miren, ahí está. Para que no seas el segundón. ¿Qué va a ser? Claro, y obviamente con garantía. Con garantía, esas tienen garantía 1 año. O sea, yo sé que como no están abiertas, les damos la garantía que le da Sony, ¿no? 1 año de garantía por el equipo que se están llevando. Y luego por acá tienes la edición de colección del Dead Island. Miren, qué bonita esta edición de colección del Dead Island. ¿Qué precio tiene esta de acá? Esa la estamos dejando en 570 soles. 570 soles. Es una edición que también está sellada, esa sí también nunca abierta, o sea, ahí sí no hay nada que hacer. Te viene el juego, la estatua, la llave, los DLCs, o sea, en una edición, en una maleta de viaje, con sus parches, todo está impecable, 10 de 10, sellada. Y luego pasando por acá, tiene aquí también una edición de colección del Devil May Cry. Miren qué bonita. ¿Qué precio tiene esa, Héctor? ¿Ah? Esa la estamos dejando en 850 soles también, Martín. Sí. Es una edición de colección ya también de las escasas, ¿no? Sí, claro. Es la de Play 4. Y miren esta hermosura que tiene aquí el Biohazard de Resident Evil. Tienes aquí un pack, ¿no? Claro, ese es el pack donde te viene el Biohazard 5, te viene también el Revival Selection, te viene el Biohazard 6 y te está saliendo en 500 soles esa edición, mi estimado Martín, para todos los seguidores de tu canal, ¿no? Que obviamente saldría más económico pues que comprarla por separado, pues, ¿no? Claro, porque mira, si la compras así por separado, te está saliendo un promedio de 550, 600 soles, porque este juego nomás lo he visto en 300 soles. El Revival Selection. Así es. En cambio ya te viene completo con el DLC, con el libro de arte, o sea, Claro. 500, ya bueno, para todos sus seguidores Martín ya oferta 450 soles. Increíble. Ya está, ya que se lo lleven. Ya que se lo lleve. Y acá también tienes el Call of Duty, la trilogía. ¿Qué precio tiene este de acá? Selladito, por supuesto, en 150 solcitos nomás, 150. selladito. Y por acá, miren, también tiene la edición especial del The Last of Us, parte 2. También está sellado. Juegazo, sí. claro. ¿Qué precio tiene este de aquí? 230 soles, Martín. 230 soles, ¿no? Incluso aquí tiene el Red Dead, ¿no? Justamente que recuerdo que te lo compré en la feria del juguete, ¿no? Sí. Ese fue que llegó, te lo llevaste a buen precio. Lo estamos dejando exactamente igual que te lo llevaste. ¿Quieres que revele el precio, Martín? O... Sí, a ver, ¿cuál es el precio? 230 soles, Martín. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! ¡What! 230 soles. Para todo, sellado también. Sellado, ¿ah? Ojo, recomendable este juego. 230 soles. Una maravilla. Sí, y miren, por acá también tiene el Marvel vs. Capcom 3. Esa es una edición de Steelbook, ¿no? Sí. Ahí lo puedes sacar, aquí te muestro, mira.
Ahí está. Qué bonita. Qué bonita. 280 solcitos. Uy, no lo puedo creer. Nada más. Te viene con el 280 juego europeo, el estado 10 de 10 del Steelbook, completo con manuales, ¿no? Sí, y miren, tiene bastantes Steelbook de The Space, Metal Gear. Aquí eran Lashed, ¿no? Star Wars, The Force Unleashed 2. Sí, miren, Castlevania, qué bonito. ¿Qué Ese precio es- tiene este de acá? Ese te está saliendo en 320 soles, es la edición que viene el libro, el juego, ¿no? Y también te viene el soundtrack. Sí, y miren por acá también tiene el Metal Gear, el Rising, juegazo también. Y también veo algo que me ha llamado la atención, es que aquí tienes el Golden Axe. Para todos los retro que vienen de mi época, en la cual jugamos con la primera Sega Genesis, ¿no? Los Golden Axe 1, 2 y 3. Aquí tiene la edición para PlayStation 3, el Beast Rider. Tú sabías pues que Golden Axe también sacó una edición que netamente era para arcades, Claro, ¿ya? así es. Sí, y mira, acá tienes una de PlayStation 3. Edición europea, Sí. 100% en español. ¿Qué precio tiene esta de acá? subtitulado. Esa la estamos dejando en 450 soles. Muchos dirán, pero Héctor, está muy caro. Miren, ve, justamente estábamos viendo, aparte del Golden Axe, este juego es el Calabozos y Dragones, es una edición de colección de arcade, Ujú. que ahora te voy a mostrar cuánto nos cuesta traer este disco de eBay o de Amazon, ¿no? Sí, Ahorita claro. nosotros lo tenemos acá en 480 soles, venta al público este juego. Pero vayamos a la consola, a la computadora donde hacemos todos los pedidos y vas a ver el precio de este Sí, juego. ahí sale más de 800 soles, 800, 450, Sí. más gastos de envío. Entonces acá la tenemos ya lista para entrega inmediata, 480 soles. Sí, y si se dan cuenta, eso es algo que resalto de acá de la tienda de Alien Games, porque vas a encontrar juegos raros. O sea, no están los juegos que normalmente común y corriente nosotros Los compramos. comerciales. Sí, ¿no? porque los comerciales ya están por acá, ¿no? Algunos, ¿no? Como los favoritos, los Great Hits, ¿no? Bueno, acá ya tenemos los Mortal Kombat, ¿no? Así es. ¿No? Que son. Que los encontramos, ¿no? De manera habitual en las tiendas, los Ninja Gaiden. Acá tiene gran repertorio de videojuegos, incluso juegos de PlayStation 4. Los que comúnmente encontramos, como los Cazafantasmas, el God of War, el remake del Resident Evil, los Until Dawn, Spider-Man, Fallout. O sea, todo eso sí tiene, pero hay juegos raros que puedes encontrar aquí en la tienda de Alien Games. Como estos de aquí, miren mis amigos, como los Harry Potter, pero estos de acá, ¿no? Tiene aquí el Deadly Hallow y la Orden del Fénix, pues, ¿no? Claro. El Persona 4, miren, el Fighting Climax. Son juegos que son un poco raros, ¿no? Raros. O sí, las novelas, las novelas, Claro, ¿no? mira este Miren, juego, Sí, el Spider-Man, ¿no? Ahí está. El Reino de las Sombras. Sí, miren, este de aquí. Qué genial, qué genial. ¿No? Entonces estos son los juegos. Y por acá, miren, acá tiene ahora tiene muchas figuras de Disney, de Infinity, de Marvel. Miren, ahí el Capitán América. Tiene ahí a Ralph, ¿no? Ralph el Demoledor Ralph el con Demoledor. Vanellope, Sí, Groot, sí, a Groot. John Doe. Sí, Loki, ¿no? Incluso acá Nick Fury, ahí está, Nick Fury por acá tiene. Y miren esta Edición coleccionable del Disney Infinity con iluminación automática, ¿no? O sea, tú lo puedes apagar y a la vez lo puedes encender de manera con el gigante de hielo, ¿no? Sí, ¿qué precio tiene Esa edición la estamos dejando en 850 soles. Que viene con todos los Avengers. Te pues, viene ¿no? con todos los Avengers, te viene el mundo de los Avengers, te viene el gigante de hielo, iluminado, todo, te viene Loki, Iron Man, el Ojo de Halcón, todos. Y las de aquí, las sueltitas, ¿qué precio tienen? Bueno, tenemos desde 40 soles, ¿no? Que puede ser el Phineas, el Stitch también en 40, Mike Wazowski, ya de ahí van subiendo, pues, ¿no? Hasta Van subiendo. 120, 150, como los que están arriba, ya sellados, Claro. ¿no? Muy bien, mis amigos, y con esto hemos culminado, ¿no? El breve recorrido de las ediciones de colección que tienes aquí, Héctor, ¿no? Ahora, coméntame, aceptas todas las modalidades de pago, ¿no? Claro, nosotros tenemos lo que es Plin, Yape, también contamos con un POS que acepta todas las tarjetas,
Visa, American Express, Mastercard, hasta riñón, pulmón, hígado. ¿Aceptas todo. consolas en parte de pago? También, ¿no? claro, sí. O sea, si por ejemplo te quieres llevar una consola Play 4, te dejas tu Play 3 y te la cotizamos y te entregamos una Play 4. Perfecto. Y también traes pedidos, pues, ¿no? También traemos pedidos como te he mostrado, ¿no? Como el juego que te enseñé. Así que también los invito a que le escriban a Héctor. Aquí abajo voy a dejar su número para que te pueda agregar a su chat. Porque Claro. tienes un grupo, ¿no? Tenemos dos grupos en realidad, un grupo en WhatsApp que es el que más usamos y el grupo de Telegram donde también hacemos promociones, subastas, premios, sorteos, rifas. En ambos casos el número es 930-266-977 y síganos en redes, ¿no? En Facebook, estamos en Instagram y siempre apoyando a Martín en el canal. Y bueno, hoy en día Martín, ahí está, te hizo ojitos. Sí. Totalmente tuya, mi hermano. Sí, la edición del Day, juegazo, ¿no? Me enamoró, fue amor a primera vista. No, pero sí la estaba buscando, muchísimas gracias, Héctor. No, la verdad que la había estado buscando bastante, así que la vamos a llevar a casa para hacer el unboxing, porque esta vez sí la vamos a mostrar. Está bien, qué Esta vez sí bueno. la vamos a mostrar. Muchísimas gracias, Héctor. Y sí les recomiendo que entren a su grupo de WhatsApp, porque ahí pone subastas cada cierto tiempo y a muy buen precio, ¿no? Aunque la gente a veces se pelea con los precios, ¿no? Sí, se pelean Sí, ahí, se claro. pelean, pero son muy buenos. Entonces voy a dejar aquí abajo en la descripción todos los datos de su tienda para que lo puedan seguir. Muchísimas Claro. gracias, mi hermano. Gracias a ti, cuídense. Muy bien, mis amigos, ya tengo aquí mi edición de colección del Days Gone y justamente ya le había hecho un espacio para poderla colocar. Miren, la verdad que muy hermosa caja, los detalles también de nuestro amigo Deacon con justamente toda la horda de zombies. Eso, la verdad que la jugabilidad me pareció increíble, así que en este momento vamos a proceder a abrirla. Ya tenemos acá la caja, mis amigos, y vamos a proceder a abrirla. Lo más probable es que en el interior haya otra caja, así que vamos a destaparla. Así es, tal como yo lo decía, en el interior hay otra caja, así que vamos a proceder a voltear la caja para poder sacar esta caja que está ya en el interior. Muy bien, ya tenemos la caja que estaba en el interior, mis amigos, lo cual vamos a proceder a abrirla, ¿no? Creo que esto se retira así. Vamos a jalar para arriba. Vamos a poner esto por acá. Y ya aquí en el interior, bueno, aquí hay un aviso. Nos dice que hay un librito que se recomienda poderlo revisar después de haber culminado el juego, ya que contiene de repente spoilers. Vamos a sacar esto. Y miren, ya en el interior, ya aquí está todo el contenido. Miren, vienen prácticamente acá varios pines, me parece. A ver, vamos a ver el contenido. Y acá en este accesorio se encuentran todos los pines que, si recordamos el videojuego, tienen los pines de la casaca que usa nuestro amigo Deacon en el videojuego. Miren, ahí están todos los pines. Vamos a poner esto por aquí. Luego por acá otra propaganda que me imagino que aquí al reverso sale el descargable del Days Gone para poderlo jugar, el cual por obvias razones no lo vamos a mostrar. Vamos a ponerlo por aquí. Y luego estos son los parches, miren, son los parches que usaba nuestro amigo Deacon, ¿no? También ahí en su casaca, muy bonito la verdad. Y por aquí tenemos el libro de arte, qué belleza, ¿no? Del Days Gone. Todo esto es el libro de arte del videojuego. Miren, ahí está nuestro amigo Deacon, si es que se llega a visualizar, con toda la horda de zombies. Ahí están, miren. Buenos diseños, buenos gráficos, todos los escenarios. Incluso aquí está ya en la motocicleta con su esposa Sara, ¿no? Escapando de toda la horda de zombies. Qué gran videojuego y qué buena historia, ¿no? Aquí está incluso las fotos de su matrimonio. Todo lo que sufre, todo lo que pasa nuestro amigo Deacon para volver a recuperar a su esposa. Miren, aquí está cuando la lleva a una de sus primeras citas para pedirle matrimonio, ¿no? La verdad que es un juegazo.
Si estás buscando jugar un videojuego muy bueno de PlayStation, este es el videojuego que te puedo recomendar. Y luego ya por este lado tenemos aquí el Steelbook. Miren, ¿no? El Steelbook del Days Gone. Vamos a abrirlo. Y aquí está pues incluso el disco, ¿no? Del videojuego del Days Gone. Y por este lado es el soundtrack, ¿no? De toda la lista de las canciones. Sería importante, ¿no? Probarlo porque el videojuego, algo que recalco es que tiene muy buena banda sonora. Sí, la música y el fondo musical del videojuego es 10 de 10. Me gustó bastante. Por eso es de que también eso compensa el hecho que haya querido buscar esta edición de colección. Y luego acá ya tenemos la figura de Deacon, ¿no? Vamos a sacarla. Vamos a ponerla por acá. Vamos a colocar la caja por aquí. Y vamos a ver el contenido, ¿no? De la figura. Y ya tenemos aquí la figura de nuestro amigo Deacon. Miren, ahí está la motocicleta. Miren el acabado del rostro, ¿no? De nuestro amigo Deacon, exactamente igual que el videojuego. Miren también los acabados del arma que tienen las manos, los anillos, las botas. La verdad que 10 de 10. Incluso los detalles de la motocicleta y también el zombie que está aquí muerto de un balazo en la cabeza. La verdad que los detalles, ¿no? De manera minuciosa son exactamente iguales a los del videojuego. El fino acabado, incluso el chaleco que puedo ver, los cables de la motocicleta que son a detalle. Este plástico de aquí arriba no lo he querido sacar porque es a presión. ¿Y por qué no lo he querido sacar? Porque la parte del timón de la motocicleta, justamente con la parte del cableado y los frenos, se ve que son tan delgados que me da un poco de temor sacar esto porque se vaya a romper. ¡Otra vez la burra al trigo! Así que lo voy a dejar así, pero sin embargo aquí ya podemos apreciar al 100% la imagen de nuestro amigo Deacon. Ahí está, de nuestro juego el Days Gone. Muy bien mis amigos, y con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. La verdad que ahora sí estoy muy contento de tener mi edición de colección del Days Gone. Y es más, es el videojuego que sí volvería a jugar. Así que dentro de los streaming que estamos haciendo, vamos a volver a jugar el Days Gone ya para la PlayStation. Vamos a insertar el disco en el PlayStation 5 para ver cómo se ve. Y si me pide alguna actualización, sí la compraría porque es una actualización que sí valdría la pena volverlo a jugar en esta nueva resolución para la PlayStation 5. Y de repente, quién sabe, si es que lo culmino, sortearemos un Days Gone de repente, no sé, así que síganme en los streaming que realizo aquí en el canal. Muchísimas gracias a todos por haberme apoyado, gracias, y regálame un like para poder seguir subiendo contenidos y seguir creciendo. Y no te olvides de suscribirte a mi canal, activar la campana y de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Y un saludo también para mi amigo Héctor, que me ayudó a conseguir esta edición de colección, lo cual recomiendo mucho a su tienda Alien Games, que ahora trae videojuegos y ediciones de colección. Y nos vemos hasta un próximo video, y se despide su amigo Galmar, y hasta la próxima mis amigos, cuídense, chau.